Hay momentos en los que las palabras de un líder revelan tanto como lo que ocurre en el propio campo de batalla. Y las últimas declaraciones del dictador Vladimir Putin han llamado especialmente la atención. El presidente ruso ha vuelto a denunciar los ataques ucranianos contra territorio ruso, ha acusado directamente a Occidente de ejercer una presión sin precedentes sobre su país y ha insistido en que Rusia superará todos esos desafíos. Pero detrás de ese discurso surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el Kremlin insiste ahora en presentar a Rusia como una víctima mientras Ucrania intensifica sus operaciones? Durante un congreso del partido Rusia Unida, Putin ha dedicado buena parte de su intervención a denunciar precisamente la situación que, según él, afronta Rusia. El mandatario afirmó que las élites occidentales están intentando provocar una derrota estratégica de Moscú y, al no conseguirlo en el campo de batalla, buscan desestabilizar políticamente al país mediante el apoyo continuado a Ucrania. Otra llorantina del dictador ruso para intentar victimizarse cuando todos sabemos perfectamente que son los verdugos. Sin embargo, estas declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Rusia. En las últimas semanas, Ucrania ha incrementado los ataques de largo alcance contra infraestructuras militares, depósitos logísticos, refinerías de petróleo y otros objetivos estratégicos situados tanto en los territorios ocupados como dentro de Rusia. Una campaña que busca debilitar la capacidad militar rusa lejos de la línea del frente. Y aquí aparece uno de los aspectos más llamativos del discurso de Putin. El dictador ruso se quejaba expresamente de los ataques ucranianos contra instalaciones militares y petroleras rusas, es decir, reconoció públicamente que estos objetivos siguen siendo alcanzados por las fuerzas ucranianas, algo que demuestra que Kiev mantiene la capacidad de proyectar ataques a gran distancia pese a la superioridad militar de Rusia en muchos ámbitos. Pero lo que ocurrió después resulta aún más significativo. Putin aseguró que Ucrania estaría recurriendo también al supuesto reclutamiento de personas dentro de Rusia para cometer actos de sabotaje y ataques terroristas. No obstante, durante su intervención no presentó pruebas públicas que respaldaran esas acusaciones, más que sus palabras. Al mismo tiempo, el líder del Kremlin afirmó que las fuerzas ucranianas se están retirando a lo largo de toda la línea de contacto, cosa que no es cierta. Sin embargo, esa afirmación contrasta con la realidad de un conflicto en el que ambas partes continúan librando intensos combates y en el que Ucrania sigue demostrando capacidad para atacar objetivos estratégicos muy alejados del frente. Y mientras denunciaba estos ataques, Putin volvió a dirigir sus críticas hacia Occidente. Según el dictador ruso, los países occidentales ignoran deliberadamente la situación y continúan aprobando nuevas sanciones contra Moscú. Desde la perspectiva del Kremlin, estas medidas formarían parte de una estrategia para debilitar a Rusia, tanto a nivel militar como económicamente. Sin embargo, desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, las sanciones occidentales han sido presentadas por sus impulsores como una respuesta a la agresión militar rusa y como un intento de limitar la capacidad de Moscú para financiar su esfuerzo bélico. Pero el discurso de Putin no se limitó únicamente a las críticas. El mandatario también intentó transmitir confianza a los asistentes al Congreso de Rusia Unida. Prometió que el Estado garantizará la seguridad del país, protegerá las fronteras rusas y superará los ataques que, según él, sufre actualmente el territorio ruso. Como en numerosas ocasiones anteriores, volvió además a prometer una transformación económica basada en un mayor desarrollo tecnológico, mejoras del nivel de vida, incremento de la natalidad y nuevas infraestructuras para el país. O sea, es curioso que ahora intente prometerle a su pueblo la solución cuando él forma parte del problema. O sea, cuando el que está destruyendo la economía rusa es precisamente él mismo, por iniciar una guerra fracasada, porque ya desde el primer momento estuvieron fracasando. El que pretendía conquistar a Ucrania en 3 días y lleva más de 4 años, y ahora lo que está haciendo son dar pataletas
porque está viendo que Occidente cada vez está aumentando la presión sobre Rusia y que los ucranianos están sistemáticamente golpeando diariamente a los invasores. Y ahora pues lo único que le queda a Putin es fantasear falsas promesas hacia su pueblo, cuando sabemos que la situación económica de Rusia es tremenda, y cuando los ataques por parte de Ucrania contra determinadas zonas críticas no han hecho más que empezar, porque los ucranianos se están preparando cada vez con más valentía para seguir atacando objetivos estratégicos por todo lo largo y ancho de Rusia. Y bueno, como se estaba diciendo, que estas promesas de Putin son promesas que el Kremlin lleva años repitiendo, aunque muchas de ellas se enfrentan ahora al enorme coste económico derivado de una guerra que se prolonga mucho más de lo previsto inicialmente. Y aquí es donde muchos analistas sitúan el verdadero contexto de estas declaraciones. Cada vez que Ucrania consigue golpear objetivos sensibles dentro de Rusia, el Kremlin se ve obligado a responder también en el plano político. Reconocer esos ataques implica admitir que el territorio ruso ya no permanece completamente al margen del conflicto. Al mismo tiempo, presentar a Rusia como víctima de una supuesta agresión occidental permite reforzar el mensaje interno de unidad y justificar la continuidad de la guerra. O sea que no solo llevan desde el 2014 intentándole hacerle la vida imposible a los ucranianos, sino que ahora se quejan del daño que se le está haciendo a ellos, cuando lo que está haciendo Ucrania es responder. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra que Ucrania continúa desarrollando operaciones capaces de alcanzar infraestructuras estratégicas rusas, aumentando progresivamente la presión sobre la logística y la capacidad militar de Moscú. Las palabras de Putin reflejan precisamente esa presión creciente y desesperación. Un líder que insiste en que todo está bajo control, pero que dedica buena parte de su discurso a denunciar los golpes recibidos, las sanciones occidentales y las dificultades que atraviesa su país. O sea, cuánta contradicción, que por un lado presumas de que todo va a estar bien y al mismo tiempo te estés quejando de que te están golpeando. Porque en una guerra tan larga como esta, las declaraciones políticas también forman parte del combate, y cuando un presidente dedica tanto tiempo a justificar la situación y a prometer que superará todos los desafíos, muchos se preguntan si esas palabras buscan realmente describir la realidad o convencer a su propia población de que todavía mantiene el control, o eso él cree que tiene. Y bueno, señores, la pregunta es muy clara. ¿Pensáis que ahora el discurso de las últimas horas de Putin es un discurso enfocado en intentar maquillar su fracaso militar? Porque claro, ¿cómo puedes prometerle a tu pueblo que las cosas van a mejorar cuando las cosas cada vez van a peor? Porque la economía rusa está destruida. Las sanciones cada vez están acorralando más económicamente al Kremlin, y todos los problemas que está teniendo Rusia es una bomba de tiempo para lo que todo esto cada vez la pelota se hace más grande. Por lo tanto, no nos olvidemos que la tragedia no ha hecho más que empezar, porque cuando tú subestimas a un país y lo atacas pensando que en 4 días lo vas a conquistar, pues se te da la vuelta a la tortilla, y ahora estás acorralado, porque ni están avanzando en el campo de batalla, ni hay previsiones de que esta gente algún día llegue a mejorar en algún aspecto militarmente hablando, porque además Ucrania cada vez se está fortaleciendo. Y bueno, como os estaba diciendo, pregunta abierta, ¿pensáis que Putin lo que está haciendo con estas declaraciones es maquillar su fracaso militar? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.